Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Estándares de belleza. ¿Quiénes son los que lo imponen? Más allá de falsas posturas y declaraciones al modo de una parte de nuestra sociedad, es bien sabido que la belleza física brinda un camino más fácil para el logro material. Son muchos los jóvenes, y no tan jóvenes, de ambos sexos, que luchan hasta lo insensato por verse bien y no odiar a sus cuerpos. ¿Hasta dónde llega el sacrificio para mantenerse en forma cuando la naturaleza no te provee de ese privilegio? ¿Se requiere de modelos nutricionales para evitar problemas? ¿Quiénes son los que incitan con modelos inalcanzables a lograr esos estándares? ¿Dónde debemos alertar y prevenir estos excesos? Nuestro programa de hoy analiza, con la ayuda de dos profesionales en la materia, este tema que preocupa a una buena parte de nuestra sociedad. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí sobre la mesa un tema de interés general. El de hoy obviamente no es la excepción y para eso ya ustedes lo pudieron oír en la introducción de los estándares de belleza y los problemas que ocasiona. Tengo dos invitados de lujo que les doy. Muchas gracias por haber venido a los dos y vamos a hacer una pequeña reseña de sus currículums, si les parece. Okay. Los vemos. Ángel Ismael Luna García es licenciado en Psicología, maestro en Psicoterapia Analítica y tiene 10 años de experiencia en el mismo campo. Miembro del Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia AC. También es fundador del Centro de Frontera Psicoanalítica, Reflexión, Diálogo e Investigación en Psicoanálisis en Tijuana. Actualmente es doctor en estudios de migración por el Colegio de la Frontera Norte, con un proyecto enfocado al estudio de la salud mental en el plano migratorio. También contamos con la presencia de Andrea Itzel Padilla Mireles, licenciada en Filosofía y maestra en Estudios Culturales. Ha participado como ponente en mesas, seminarios y conferencias sobre arte y filosofía en México como en el extranjero. También ha impartido y participado en talleres de performance artístico. Actualmente es profesora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Iniciamos entonces, después de haber oído los currículums de estas dos personalidades que tengo enfrente mío, la maestra Andrea Padilla, que te vuelvo a reiterar mi agradecimiento, y el maestro Ángel Luna. Maestro, gracias por la invitación. Muy amables por haber venido. En la introducción yo hablaba, decía que la belleza facilita en cierta forma cosas en la vida. ¿Podrían rebatirme o confirmarme esta aseveración? ¿La facilita o no la facilita? Bueno, adelante. Bueno, lo que pasa es que yo creo que en esta pregunta lo primero que tendríamos que poner a consideración es fácil en relación a qué, o fácil en relación a quiénes o cómo entendemos lo fácil, la facilidad. Es una pregunta muy general. Digo, facilitan un empleo, facilitan, te abre puertas para lo que quieras avanzar en la vida, y me estoy refiriendo siempre exclusivamente a lo material, ¿no? Incluyendo los trabajos, que también... Sí. Estamos en lo mismo. A eso me refiero cuando hablo de la belleza o un estándar de belleza prefijado por alguien o por la misma sociedad, que ya entraremos en el tema. Facilita las cosas cuando la persona está más guapa, menos gordita, más gordita. Esa era la pregunta. Sí, pues en función de pensar específicamente como los reclamos o la demanda que se tiene, ¿no?, en una sociedad como la nuestra, evidentemente va a haber personas que puedan adquirir, digamos, ciertos beneficios a partir de esto. No obstante, yo sería muy crítica en esta relación, en el sentido de que si pensamos que facilita cosas, por ejemplo, a las mujeres que sean más bellas o que se arreglen más, creo que podríamos simplificar un poco esta observación. ¿Por qué? Porque entonces llega como este asunto en el cual
esta demanda, ¿no? En el que se dice es mucho más fácil porque tienes una cara bonita. Claro. Entonces empieza una demanda que creo reduce un poco esta cuestión. No estamos hablando de algo que se tenga o que se ostente simplemente en función de una belleza ya per se o ya esencial. Se entendió que la pregunta no es pregunta, no afirmación, es decir, ¿se facilita o no? Y eso es lo que quiero oír. No lo facilita porque entonces estamos llenándonos de prejuicios antes de establecer un contacto con alguien que es, entre comillas, merecedor o no de más atención. A eso me refería. Sí, pues yo diría por esa decisión. Sí lo facilita en cuestión de cuáles son estas demandas específicas que se tienen en estos contextos y los estándares específicamente en los que dice se cumple con un cierto nivel de persona o de reconocimiento cuando entras a estas cuestiones. No obstante, también diría, no lo facilita en función de que esto fácil habría que profundizarlo más, claro, ¿no? Correcto. Por eso tendría mi reserva, pero evidentemente si lo decimos, hay una practicidad en el asunto de presentarte o de cumplir con estos estándares, sí los hay, ¿no? Pero creo eso lo hace fácil para la demanda del estándar, no necesariamente para las personas. Muy bien. Más o menos. Maestro. Yo creo que, bueno, dos cosas. Una, como abonar una parte histórica y otro lo que puede representar lo bello. Creo que es importante considerar que las categorizaciones o la consideración de los atributos como bello no es algo exclusivo de esta época. O sea, si nos remontamos a los griegos, hay atributos que se consideran valiosos, como la valentía en el hombre o la capacidad para tener hijos en la mujer. Los mexicas, por ejemplo, también tenían sus categorías en cuanto a lo bello. Era el que tenía poder, tenía más colores, podía ostentar piedras preciosas, y parte de la sociedad que no, pues era muy simple, muy sencillo. Entonces, las categorizaciones o la consideración de atributos y que posicionan a una persona en la sociedad, eso no es algo nuevo. Entonces, creo que es importante considerar que estamos simplemente en una época muy específica. Creo que es importante poner también sobre la mesa lo que implica en términos de poder, a lo que lleva a una simple apariencia. Yo creo que esto también es importante verlo en el sentido de qué significa eso. O sea, una impresión a través de los sentidos nos lleva a ponerle bello, pero bello a lo mejor eso puede significar que está por encima de, que considerándolo en contra de otra posición, yo lo pongo, pero esos procesos no los tenemos tan conscientes de pronto. Creo que sí pueden ser y no. Y yo he escuchado, por ejemplo, en casos en la clínica específico que hice algunas pacientes o una paciente específico que se me viene a la mente, que dice, yo no quiero que se me considere como que tengo un puesto por mi cara bonita, y de pronto en mis congéneres eso es muy común, se dice o comentan que yo estoy en ese puesto, claro, pero no ven la parte de mis capacidades, claro, y lo que me llevó ahí. Entonces creo que hay que pensar como que lo bello en esta época, ¿qué significa? ¿Significa poder? ¿Significa privilegio? ¿Qué significa? Y creo que en muchos sectores, o por lo menos considerando algunos casos clínicos, es muy profundo el significado y lleva a la persona de pronto a creer, como esta paciente que está en ese puesto considerada por sus capacidades, cuando de pronto llegan estos mensajes que la ponen a cuestionarse su posición, su identidad. Entonces la gente no me valora por lo que sé, se me valora por mi imagen, y entra en conflicto. Si regresamos un poco a la época de los griegos o la época de los romanos, que también calificaban a la belleza de una manera especial y trataban a la gente más bella de otra manera especial. Eran sus modelos, eran los modelos de los artistas, eran otra cosa. Yo creo que la gran diferencia es la época en que vivimos, es decir, la inmediatez, el teléfono celular, el poder transmitir fotos al instante. Ahora sí que el poder transmitir belleza o fealdad al mismo tiempo, es decir, hasta los bullying, los memes con bullying que hacen entre los niños, si tu novia es más fea, hay formas de comparar mucho más rápida. Y no sé si eso al final de cuentas hace un daño a la sociedad y no nos ubica bien en donde debemos estar. ¿Dónde empieza este problema que el joven tiene que lograr un estándar de belleza X para sentirse mejor él mismo? ¿Dónde empieza? ¿Empieza en la casa?
Algo platicábamos fuera de cámara hace un rato, maestro. Sí, bueno, yo creo que es importante como cuestionarnos primero por qué sería problemático, si realmente es un problema. Por ejemplo, yo creo que la apreciación o el gusto por lo bello en sí no es problemático. O sea, alguien que aprecie una obra artística, un buen diseño de un espacio y demás, yo creo que esto en sí no es problemático. Creo que pudiéramos considerarlo problemático cuando se vuelve lo que marca el rumbo del día a día, lo que marca la cotidianidad, el cómo me veo, y para verme bien tengo que invertir en esto o tengo que hacer esto, o me hacen sentir las miradas de ciertas personas, el trato de ciertas personas o lo que yo interpreto del trato de ciertas personas de tal o cual forma. Y un poco muy rápidamente como para ilustrar, retomando tenemos mucho tiempo. Un ejemplo literario que me parece muy ad hoc como al tema. Kafka tiene un cuentito que se llama Un artista del hambre, y a propósito de la fealdad, en el siglo XIX, que es cuando lo escribe, y poco antes, él plantea que antes los circos tenían entre sus exhibiciones a los considerados anormales, a los fenómenos, y estos eran los que tenían un espacio en el circo, podían pertenecer al circo. Y él toma como motivo un ayunador, una persona que no come, que quizás a lo mejor se nos viene a la mente anorexia y demás. Sí. Entonces, pero en ese contexto que plantea Kafka, el ayuno o el ayunador era una exhibición, y la persona iba a verlo y checaba el número de días que llevaba sin comer. Para problematizar un poco esta situación y llevarlo como a significados más profundos, Kafka al final muestra una revelación de este artista, de este ayunador, cuando le dice al guardia: no debes aplaudirme y no deben admirarme por lo que yo hago, porque lo que yo hago es no comer, porque no encuentro un platillo que me llene, no encuentro un platillo que me dé satisfacción. Yo estoy aquí obligado a hacer esto, y ustedes me aplauden y creen que me estoy esforzando. No me estoy esforzando. Entonces, hablando de un vacío muy grande de este sujeto, sí, muy concretamente puesto en la comida, y que no puede llenar algo. Un vacío que lo llenaba con el ayuno, paradójicamente. Paradójicamente. Claro. Entonces, creo que de pronto lo que puede significar para una persona el ser vista o el ser considerada bella o no, así como de pronto nos saca esta sorpresa Kafka al final con esta revelación, creo que cuando indagamos en los casos de individuos para los que esto es un problema al día a día, nos encontramos con experiencias que vienen, por ejemplo, desde la niñez, del que yo era niña y como me decían que era muy bonita, yo bailaba y me grababan, y yo recuerdo, me dice una paciente, que cuando iba a ser adulta yo iba a ser una modelo, yo ya me imaginaba cantando, pero llega la adolescencia y mi cuerpo no responde, no coincide con la expectativa que yo había alimentado, ¿no? Y es importante también considerar que hay como una imagen que tenemos de nosotros mismos a nivel de identidad, como nuestra mente, y otra la que es real o la que podría ser objetiva. Y me decía esta misma paciente: yo hace 10 años estaba totalmente inconforme con mi imagen, pero hace poquito vi esa imagen y yo me veía delgada. Pero yo recuerdo que hace 10 años yo me sentía con sobrepeso, me sentía fea. Entonces, se invierte de pronto, la inversión está en la imagen, en la apariencia, pero la imagen que hace ruido realmente, la que motiva, la que hace, es la imagen que tenemos adentro, y esa es mucho más compleja de entender. Maestra, ¿qué opinas sobre esa parte? Pues, no, bueno, totalmente de acuerdo con el sentido de cómo se va forjando una percepción, una autopercepción que a menudo involucra muchísimo todos estos factores de cómo va creciendo una persona y cómo se identifica con las estructuras de sociedad, de valores, de otras cosas, ¿no? Y yo, pues, como seguiría en este sentido esta lectura al momento de pensar, pues, que hay ejercicios de poder muy fuertes, ¿no? Estructuras de poder muy fuertes que posicionan o que de alguna forma dibujan cuáles son los espacios donde las personas se empiezan a reconocer. Entonces, aquí ya coincido perfectamente con el asunto de que la belleza, pues, es algo que se ha ido mutando, que ha ido transformándose culturalmente, se puede entender de múltiples maneras, pero en cada uno de esos escenarios culturales o históricos, contextuales que nosotros pensemos la belleza, habría que pensar cuáles son las relaciones de poder que están ahí, ¿no? Evidentemente,
para los griegos, ¿no? Es muy paradigmático nombrar, porque era una cultura que valoraba mucho la belleza, pues esa belleza, aspecto físico de varón, por ejemplo, era lo que sobresalía. Claro. Entonces ahí también hay relaciones de poder fuertes que pasan y que de alguna manera nos ayudan a entender cómo suceden cómo se van planteando estos estándares de belleza. Ahora, los medios, generalmente la misma publicidad, difunde estándares de belleza plagados de frivolidad, ¿no? Es decir, si no eres curvilíneo, si no tienes esto, no puedes usar este tipo de ropa. Ya se fabrica ropa para gente más gordita o ya hay modelos de gente más gordita. Pero en una época era prácticamente imposible. El que no era delgado no entraba en el círculo privilegiado de la publicidad o del estándar de belleza que quieren fijar a veces los medios. Yo creo que los jóvenes, y no tan jóvenes como digo al comienzo, sí siguen esos o pretenden seguir esos estándares, hacen verdaderos sacrificios para lograr estar así. ¿Cuál es la experiencia de ustedes al respecto, con la gente que trataron? Bueno, aquí hay algo bien interesante porque cuando hablamos de publicidad, cuando hablamos de esta demanda, digamos, de medios, etcétera, yo creo que ya estamos entrando otra vez a esta cuestión del poder, pero ahora en cuestión económica. O sea, hay una demanda muy fuerte por esta imagen en función de pues un mercado global. No tendríamos que consumir tantas imágenes en televisión si no hubiera tantos productos que vender y que colocar en cuanto a ropa, maquillaje, tal cosa. Entonces, ahí ya se va articulando, ¿no?, de forma más compleja, pero que igual hace falta revisar para entender cómo es que llega tan profundamente a las personas y sobre todo cuando hablamos de jóvenes, personas que apenas están como tratando de colocarse, ¿no?, como la sociedad, un lenguaje auténtico para sí mismos y que se está alimentando de esta cultura tan evidentemente pues consumista y frívola en este sentido. ¿Se puede proteger? Yo pensaría un poco, esta línea creo que es totalmente cierta. Existe una lluvia de mensajes en los medios y que impactan o que de pronto tienen como el objeto o el objetivo al adolescente. Y creo que se puede pensar porque el adolescente está como en esta etapa de definirse, como entre no me quiero parecer a mis padres, pero qué referentes hay en la sociedad, ¿a quién me quiero parecer? Pero no. Entonces está receptivo de todos estos símbolos, todo esto que le ayuda a reafirmarse, si es el género masculino o dependiendo a su gusto o a su deseo. Pero creo que esto de pronto se puede vivir en silencio o lo puede vivir en aislamiento, y creo que ahí es donde se pueden tejer una serie de fantasías, una serie de significados que cuando no hay un medio, por ejemplo, no hay un medio familiar con quien compartirlo, o quien te diga que de pronto un artista que sale en un video, eso pues no es tan real, es como más alejado. Si lo vive el adolescente como más en soledad, y alimentando una fantasía sin que haya personas reales que le muestren cómo ese rol se puede, como su rol de persona en una sociedad específica lo puede llevar a la realidad, lleva como a crear expectativas. Entonces, yo creo que es muy importante el poderlo compartir, todas estas fantasías, pensamientos en relación a la identidad, y la pregunta sería si las familias de pronto dan esa contención, si los círculos, las preparatorias, las secundarias dan esta contención para discutir a través de la palabra qué significa el video que vi, tal prenda, porque creo que es algo que de pronto se vive muy en soledad, se vive mucho en que el adolescente crea, y cuando llega por ejemplo a la consulta confiesa cosas que a lo mejor dice nunca lo había hablado esto con nadie, y menos con los papás, porque ahora es la edad de choque y demás. Entonces creo que el poner en palabras, el hablar, en contrastar con algo real que haga cuestionar la fantasía, es una línea como para verlo desde otro ángulo y que se aterrice. La familia también está hecha o también está constituida en un contexto cultural, en un contexto histórico-cultural. Entonces, en ese sentido puedo pensar cómo se van haciendo como ciertos como normas que la familia entiende en función de qué es lo que puede ser bello, ¿no? Otras familias a lo mejor criticarán mucho a la niña o al niño por ser muy delgado, o por no tener como ciertas, ¿no?, características que son más
propicias de la familia y que lo entienden en ese contexto cultural. En México yo creo que esa presión, por ejemplo, en términos del varón es fuerte, porque es por una parte el discurso que puede tener la madre sobre el niño, ¿no? Claro. El niño al cual, y creo podríamos hablar muchos desde nuestra experiencia, tiene todas las atenciones de parte de la casa, ¿no? De las mujeres particularmente, y en este sentido, pues el varón, o sea, que la exigencia que pueda tener el padre también sobre lo que puede ser el hombre de la casa, ¿no? Claro, claro. Y entonces creo que estas cosas van jugando, van permeando mucho sobre esa cuestión. Yo no sé hasta qué punto podría decir esto es beneficioso o esto ya empieza a ser problemático, pero sí me da la impresión de que ubicar a la familia en un contexto y saber cómo en qué sentido se valoriza más una cosa sobre otra, nos puede ayudar a entender Mejor. que, sí, ¿no? Como que está en Maestro, juego ¿existe ahí. esa línea finita entre si le queremos levantar la estima y lo terminamos perjudicando? Sí, yo creo que a veces quisiéramos como respuestas sí que resuelvan o nos aclaren las situaciones de manera muy simple, pero creo que es más complejo Más que complejo, eso. O sea, claro. la paternidad, la maternidad en sí es una tarea sumamente compleja y como ahorita les comentaba, yo soy padre, pequeñín, y como les comentaba ahorita es algo que remonta a elementos de la mente generacionales. Es decir, la idea, desde el nombre que se le pone al hijo o la hija, tiene un significado para los padres y va cargado Claro. de expectativas. Entonces, como seres humanos, traemos como que una carga de cosas que hemos superado y también de varios conflictos. Y creo que en la medida en que estos no los tenemos claros, se repiten. ¿O lo trasladamos? Exacto. Claro. Y si uno de esos conflictos tiene que ver con la imagen, tiene que ver con lo bello, pues yo creo que puede que haya varias posibilidades, pero a lo mejor una muy extrema puede ser que mi hijo es el hermoso, no va a pasar lo que yo viví, entonces yo lo voy a tratar de cierta manera que y que él sea grandioso y demás, y creo que ahí se cae en un extremo que va a ser perjudicial como en la realidad, porque es un ser humano como otro, tiene ciertos distintivos, también como otros seres humanos tienen distintivos, pero hablaría más de los conflictos del padre o la madre que del mismo hijo, que iría por un rumbo pero marcado por esta situación familiar. Muy bien, bueno, está interesantísimas las reflexiones, así que estamos tocando el tema mucho más a fondo de lo que creíamos en un principio, ¿eh? Así que estamos entrando una de las preguntas que tenía era si la cuestión alimenticia o la nutrición jugaba un papel en estos casos. El hecho de que el niño esté bien alimentado y que no padezca obesidad en el futuro, aparte por una cuestión de salud, ahora se ve más el enfoque salud, y digamos, la salud protegiendo lo estético o al revés, ¿no? Pero de alguna forma es lo que es la pregunta. Es decir, la nutrición juega un papel importante en el cuerpo de los muchachos, en el futuro de los muchachos en cuanto a su estética. Bueno, yo evidentemente diría que sí, en función de que pues la cuestión del ser humano, de mantenerse como, digamos, como en una relación productiva consigo mismo, con su propio reconocimiento, tal, pues yo creo que la nutrición aquí es muy importante. Pero también pensaría que muchas de estas formas en las que entendemos la nutrición, más allá de como por ejemplo, lo alarmante que puede ser que México tenga un problema de obesidad infantil tan tremendo, ¿no? Que creo que sí es algo que se debe revisar, pero también pensar en qué sentido estos discursos de nutrición también esconden otro tipo de mecanismos sobre cómo entendemos el cuerpo, sobre qué tipo de cuerpo es el hegemónico, el ideal, claro, ¿no? Y entonces ahí ya empiezan otras cosas. Mucho se habla, por ejemplo, ahora en las ciencias sociales cuando se dice la gordofobia, por ejemplo, cuando se piensa en ciertos estándares que han excluido por completo a otros cuerpos que no cumplen con estas condiciones. Y no solamente en cuestión de peso, sino en cuestión de altura, en cuestión de razas, claro, ¿no? Claro. De rasgos étnicos, etcétera. Entonces, yo creo que ahí en la nutrición hay que también estar pendiente en este sentido. Llegan como este tipo de corrientes, digamos, que hablan sobre una alimentación orgánica, sobre hacer ejercicios, sí. Y bueno, eso también es complicado porque digo, esto no significa que no sea una disciplina igual que la que te puede dar un estándar,
Entonces aquí lo importante creo que también es que el individuo, la persona, independientemente de la edad, ahí sí ya pensando no solamente en jóvenes, pueda lograr otro tipo de acercamiento consigo y con su cuerpo, que no sea solamente este sentido disciplinario, de tengo que comer así, o tengo que hacer tanto ejercicio, o tengo que, ¿no? Y que revise un poco más como esa propia relación que tiene, que es muy complicado por todo lo que está alrededor, pero yo creo que pensaría un poco más por ese lado antes de decir la nutrición, ¿no? Esta es la buena nutrición, claro, para que los individuos puedan estar, ¿no? Plenos. Muy bien, vamos a un corte, vamos a ir a un corte y seguimos hablando sobre estos estándares de belleza. No se vayan, por favor. Estábamos hablando de la nutrición y tú nos diste una explicación bastante amplia y me decías, maestro, que tenías algo que agregar con respecto a la pregunta de nutrición que teníamos. Me parece bien importante que pongamos temas como estos a discutir, porque tengo la impresión de que los problemas de salud en México solo se vuelven importantes cuando algo está fallando. Es decir, la cultura de la prevención no es una que tengamos muy arraigada en México, salvo algunos casos que a lo mejor sí se hacen sus chequeos anuales y demás, y es algo también que se espera más de lo femenino, como que, y el hombre como que nos relajamos demasiado en ese sentido. Entonces, como cuestionar el ámbito abierto de la salud en México, creo que es necesario, y los alcances que tenemos también a los sistemas de salud. Por otro lado, también creo que sería como importante cuestionar qué tanto el auge, también tengo la impresión de que ha habido un auge como del servicio de nutrición en recientes años. Y de pronto, ¿qué obedece a esto? Si obedece más a la cultura de la belleza o obedece más a una conciencia en cuanto a salud y demás. Yo tengo la impresión de que obedece más a estos estándares de belleza. Claro. Y entonces seguimos hablando como de estas dos imágenes, con la identidad que tengo interna, que es más mental, versus la del cuerpo, la que tengo una percepción. O sea, se ataca como parcialmente. Desde el ámbito de la salud también tendría que haber una revisión desde la cuestión de identidad, que es más bien psicológica, y cuestionar también si esta invitación a la nutrición o lo que llama atención a la nutrición es más bien para aliarse con estas condiciones, con estos estándares, o si tienen que estar más inclinados al ámbito de la salud. Si no están inclinados al ámbito de la salud, implicaría que así como hay comerciales, como hay videos, como hay de todos otros temas, también tendría que ver de salud, también tendría que meterse en las escuelas, en la cotidianidad, la problematización de la salud en un sentido de prevención, no hasta que ya estamos padeciéndolo. Claro, yo creo que ahí en ese tema específico hay una tercera pata, que es la comercialización, el comercio, es decir, la nutrición a través de un marketing que trabajó precisamente ese mercado, se establece un comercio impresionante. Ahora la nutrición es un gran negocio, es decir, es lo mismo que los alimentos orgánicos o que la inclinación vegana, todo se ha vuelto un negocio impresionante. O sea, ya después cuesta trabajo discernir si esto ya está enfocado para prevenir la salud o se ha vuelto un gran negocio, como puede ser parte de la medicina. La pregunta para ti, Andrea, es, en especial en estos estándares de belleza, ¿se siente más presionada la mujer? ¿Ataca más a la mujer que al hombre? Bueno, siempre es difícil decir que hay alguien que está siendo más afectado, ¿no? Creo que sí habría que tener como esa reserva. Evidentemente, aquí yo creo que me pasaría algo similar a lo que dice Ángel con la nutrición, pero yo lo vería en cuestión del problema de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Que entonces esto empieza a darnos, o empieza a ser más visible una problemática que creo que aquí ya va un poco más hacia el lado de la cuestión del género, y no necesariamente solo en términos de estándares de belleza. Yo lo pondría así, porque principalmente decir es la más afectada en esto, no solo en esto, también en la cuestión de violencia callejera, también en la cuestión de trabajo no remunerado, también en la cuestión de salarios no justos, claro, ¿no? Entonces, ahí ver ese como denominador. Entiendo la extensión, pero la pregunta,
concreta era en las cuestiones de belleza. Sí, sí. La mujer está más presionada porque tiene que estar, no sé, más presentable, o porque el hombre, un poco usando el símil de Ángel cuando decía el hombre a lo mejor no acude tanto al médico, o no se preocupa, o no sé, o se lo toma más a la ligera, salvo que sea hipocondríaco como yo, que va al médico pues si le duele una uña. Pero en el caso creo que la pregunta es, ¿a la mujer la presiona más los estándares de belleza que al hombre, o es por igual? No, ¿Consideran ustedes que...? yo creo que sí, o sea, sí, yo creo que sí, si es eso, solo como quería señalar en qué sentido pensar y decir que es la más afectada no viene solamente a condición de esta presión o de publicidad o tal, sino de una estructura mucho más amplia que pues probablemente nos cueste más trabajo identificar, ¿no? Fácilmente, pero yo creo que sí, evidentemente pues hay una carga mucho más fuerte en el sentido de que no hay una opción real para la mujer el no hacerlo. Eso es lo que yo pienso. No hay una opción real para la mujer en no lucir de tal manera para llegar al ámbito de trabajo, para presentarse de tal manera en cierta área. Nosotros vemos, y es comúnmente, digamos, una regulación ya casi sistematizada, ver a la mujer pintándose, a la hora de llegar al trabajo. En los carros. Y esto, bueno, se une a muchas otras cosas más. Los comerciales que nosotros vemos de cabello, de tal, siempre responden como a estas formas en las que dicen, la mujer ya lo va a hacer. Ya se tiene, ya su naturaleza inclusive se podría pensar en función de cómo vive con esta estética. A mí me parece que esto tiene que ver también con un prejuicio muy grande en el cual siempre pensamos a la mujer más superficial, siempre pensamos a la mujer como más frívola en este tipo de cosas, ¿no? Schopenhauer decía, las mujeres son seres de cabellos largos y de ideas cortas, mucho más preocupadas por cómo se ven que por lo que están reflexionando, hoy lo mandarían, ¿no?, a la silla eléctrica. ¿Quién sabe? Yo creo que todavía tenemos muchos argumentos que van por ahí y no alcanzamos a ver tanto. Y creo que en ese caso, sí hay esta cultura que respalda y que trata de dar mucho más valor a este tipo de cosas superficiales. Evidentemente, yo creo, estándares de belleza van a afectar a todos los individuos. Claro. Pero particularmente a las mujeres, porque las mujeres, bueno, la andamos pagando mal desde hace tiempo en muchos otros aspectos. Hace poco leía una anécdota ahí en un periódico en Nueva York que hablaba de estadísticas, que decía que los accidentes provocados por las señoras que se van pintando, que frenan de golpe, dice, es solamente comparable con la de los hombres con sus teléfonos. O sea que hay tantos accidentes ahora de que los hombres hablando por teléfono como la mujer pintada. Hacían esa comparación hasta cierto punto chistosa. ¿Tú crees, Ángel, que al hombre lo afecta menos? Más o menos la misma pregunta. Yo creo que de manera manifiesta sí está lo femenino, puesto en lo femenino, pero no significa que no pase también con el hombre. Creo que culturalmente la cuestión de la belleza, del cuidado con el aspecto, no, o sea, la cultura machista que hay traído en México el siglo pasado y siglos atrás, como que no ha permitido mucho al hombre entrar a ese terreno, que no significa que no sea algo que está en la mente o algo que también se tiene un esfuerzo dirigido a, pero es más permitido decirlo y volver este atributo femenino como un objeto, que creo que ahí es donde está un poco lo triste de esto. Sí, ¿no? Y que se dé un entendido también en ciertos grupos que con la sola belleza o con la sola impresión se puede llegar. Yo creo que en el hombre tiene como algo, se disfraza un poco más como en el ir al gimnasio, como en el estar fuerte, tener y de pronto hace unas décadas salió este término de metrosexual, que era como que, es este tipo de hombre, pero no, el mexicano es más rudo, es más, entonces no tiene que, incluso en el hombre creo que por una cuestión cultural no es tan manifiesto, no se habla tan, pero no significa que no sea un problema, que cierto sector congéneres estén preocupados por su apariencia, y nos toca a todos porque todos tenemos una mente y todos crecemos en un ambiente familiar y social que le da un significado a eso, que creo que es algo como que bien importante en esta mesa, como en esta época en México, en Tijuana, ¿qué significa lo bello? ¿Es estatus? ¿Es valor? ¿Es frívolo? Yo creo que está cargado de muchos significados, es ser aceptado, es ser valor. Entonces ahí en función de lo que para nosotros significa es como nos comportamos. Si significa mucho voy a luchar por ello, si no significa mucho para mí en mi familia
familia o el sector, no me preocupa, no es algo en lo que le voy a Pero se invertir. reduce a algo individual, ¿no? Sí, para gente será muy importante que no lo deja vivir, tener pancita, y para otros será parte de su vida. Me parece que es un poco, no sé qué tanto la influencia externa haga que un movimiento de hombres jóvenes esté más inclinado a cuidarse. La línea de cosméticos para hombres, que ya lleva 2 décadas, más de 20 años, cuando salió esa línea de cosméticos y yo como publicista lo viví, decías, ¿de qué se trata esto, no? De las cremas y las arrugas, era una cosa que no se concebía bien. Después te explicaron que era para prevenir las manchas y que luego te ibas a evitar el cáncer de piel, una serie de cosas que iban ligado a una cuestión más bien cosmética, igual que los perfumes de hombre. No hace muchos años, yo creo que hace 3 décadas, el hombre no competía en la venta de perfumes con la mujer, estaba 10-1, una cosa así. Y ahora creo que 6-4. Sí. Es una cosa impresionante lo que ha crecido esa industria, el hombre nuevo, el hombre de 30 años para acá. El hombre que antes, si se echaba 2 gotas de perfume o se ponía la aftershave y ya con eso estaba perfumado, a consumir perfume como loción, como una mujer, o casi más o menos equiparado a una mujer. Por eso era la pregunta, y lo que aclaraste muy bien, por cierto, es, creo que cada uno reacciona a su manera, unos que se sentirán más presionados y querrán avanzar en ese sentido, y otros que les dará lo mismo o no le importa demasiado los estándares de belleza. Yo les preguntaba antes qué tanta influencia tienen los medios, los artistas, todo en general, los cantantes, todos, cómo los vemos, cómo nos vestimos, cómo líneas de ropa que tampoco eran impensables hace 20 o 30 años, de un cantante que lanzara su línea de ropa, ¿no? Para verte como él, no sé, ¿no? De repente futbolista. el cantante es de 48 kilos como Marc Anthony, todos se quieren ver de 48 kilos y es imposible. Entonces, un poco juega, o mucho para mí juega, todo lo que significan los medios, todo lo que significa la misma publicidad y lo que la gente absorbe y decide hacer. Porque al fin de cuentas, como tú también lo mencionabas, estamos expuestos o que cada uno haga su análisis de su vida y avance o no. A mí como que me gustaría agregar nada más Sí, algo adelante. en función de como los niveles de violencia que alcanzan a llegar a los que alcanzan a llegar estos estándares de belleza, ¿no? En función de pensar, por ejemplo, cómo esto que hace 20 o 30 años no era tan común, empieza a arraigarse, a hacerse cada vez más amplio, a hacerse cada vez más visible, y en qué sentido este tipo de estándares han estado impuestos en las mujeres desde muchísimo más tiempo atrás. Claro. Entonces, a lo mejor ahí no como pensar en que no pase, y como lo mencionaba, ¿no? Que sea menos manifiesto o que a lo mejor no lo podemos percibir tanto, sino como la historia que hay detrás que posibilita que estas prácticas sean violentas sobre las mujeres a tal nivel, y que apenas empezamos a reconocer en función de cómo se controla o cómo se tiene una especie de dominación, digamos, sobre las prácticas que tenemos sobre nuestros cuerpos. Claro. Y aquí yo volvería otra vez a la idea de que toda esta maquinaria tan fuerte sobre la estética corporal, la forma de cómo nos presentamos, está muy articulada con un mercado neoliberal que va como haciendo estas prácticas en las que dice cómo se reconocen los géneros, cómo es lo femenino, cómo es lo masculino, y entonces hacemos campañas, ¿no? Transnacionales, productos, tal, y así se va haciendo como un estándar de el hombre exitoso, la mujer exitosa, cómo se tiene que ver uno, cómo se tiene que ver otro. A partir de la otro, belleza, claro. Y que eso... Claro. Aunque se esté haciendo más fuerte ahorita, pues ya ha pasado mucho más tiempo, ¿no? Particularmente con las mujeres, ¿no? Esa sería como una observación. No, nada más abonar a lo que comenta Andrea, que valdría a lo mejor echar memoria algunas décadas atrás, en el cómo desde las bromas o desde la cotidianidad, que creo que el elemento de cotidianidad y cómo estos mensajes los vamos haciendo parte de nosotros es muy importante, pero el asimilar al niño, al masculino con la mujer era una ofensa. Claro. Estás llorando como niña, estás pegando como niña. Entonces, si la belleza estaba ligada con lo femenino, entonces era algo que se iba a evitar, es algo que, porque me acerca a ser como una mujer y yo no quiero ser mujer en esta cultura, ¿no? Claro, claro. Sí, es verdad, son puntos que vamos aclarando
Hablabas al principio, existe una cultura visual que alienta a los cuerpos delgados, que es lo que hablábamos, que tú decías, no es de esta época, ya viene desde hace tiempo, pero a mí se me ocurre que últimamente crean como una especie, últimamente, quizás 20 años, crean como una especie de obsesión en los niños, y no hablo de mujer u hombre, pueden ser cualquiera de los dos, gordito, gordita, crean como una especie de obsesión para seguir esos lineamientos. ¿Cómo se puede prever eso? Mediante la psicología, mediante la filosofía, ¿cómo podemos prever o tratar de educar al niño en su etapa para que, no educar, porque educar es una palabra pretenciosa, pero sí guiar en cierta forma, que creo que en la primera parte vimos algo de eso. ¿Cómo podemos guiar a una niña o no dejarse obsesionar por eso? ¿O es más lo que tenemos afuera que absorbe más que lo que podemos hacer en casa? Esa es una pregunta. Ángel, ¿o tú? Yo creo que reflexiones como las que tenemos acá, como poner sobre la mesa, ¿qué es más importante, el tener o el ser? Creo que es algo que también se tiene que no es muy común en esta época, en estos días que estamos viviendo. De pronto la mirada, el tema de la mirada como algo más inmediato, como que puedo tener una impresión en nuestras prácticas del día a día, nos podemos dar cuenta que podemos tener una impresión de alguien a partir del verlo, pero cuando tenemos una aproximación a ese individuo, a partir del habla, a partir de una conversación, de entender, se nos cambia de pronto a veces el panorama. Es decir, tenemos de pronto una sociedad muy individualista, muy del yo solo, y a partir de lo que yo veo interpreto cosas, y en función de lo que interpreto me comporto. Entonces creo que ese aislamiento que trae esas individualidades de pronto traen el que se sostenga en lo que trae los medios, en lo que cierta cotidianidad trajo un significado para mí, el que tal usara tal perfume, como ahorita lo comentaban, trae tal coche, tal, y el significado que se le da tal. Pero como lo vivo yo en silencio, como lo vivo yo en lo que significa para mí, al no compartirlo, al no discutir lo terrenal que es, o lo viable que es o no, creo que eso de pronto le quita la fantasía, el poder salir de lo individual, y que estamos en una sociedad muy individualista. Entonces en ese sentido creo que vamos un poco en contra. Y también quizás las dinámicas familiares, los estilos de vida, donde ya la madre también trabaja, donde el niño está en la guardería, o donde está, creo que eso tampoco favorece mucho el que haya como vínculos, por lo menos de los padres que antes había en otras épocas, por lo menos que la madre estaba a lo mejor en casa bajo el cuidado. Ahorita eso se está reconfigurando, y como que nos está tocando investigar qué impacto. ¿Es mejor que esté con la madre? ¿Qué impacto tiene? Y yo creo que en los primeros años, el maternaje es un tema muy complejo, porque hay quien tiene el deseo de ser madre, hay quien no tiene el deseo de ser madre. Entonces, para quienes sí es una experiencia y eso no es ni bueno ni malo, es como pasa, y eso se explica también por la experiencia de la madre cuando fue hija, qué representó para ella y demás. Pero sí creo que en el ámbito de la familia es donde o se van a enfrentar esas cosas o se les va a evadir. Si se llega cansado y no se habla de la cotidianidad, los rituales de la comida que había antes, muchas situaciones se han ido perdiendo en esta época, y nos está tocando como ver qué hacen las familias ahora cuando ya no tienen los espacios entre semana, cuando a veces ni los fines de semana comparten. Queda a lo externo, queda a los medios, queda el niño de pronto ya con la tablet. Ese abandono de pronto a la interacción, al explicarle al hijo qué significa esto, creo que ese es el riesgo, no hacer ese ejercicio de digerirle lo que va a absorber de golpe a través de los medios o en la cotidianidad. Entonces, yo creo que esta interacción debe darse para poder acompañar en el desarrollo a los hijos. Entiendo que la adolescencia puede ser más complejo, pero... No, pero está bien definido qué es lo que se puede hacer, ¿no? Bueno... yo totalmente de acuerdo con lo que acaba de mencionar Ángel. Yo pensaría también a lo mejor aquella no necesariamente como filósofa, sino también como feminista, el generar como conciencia crítica, pensamiento crítico sobre qué es lo que estamos viendo y qué tanto lo que vemos se presenta como natural o saludable,
cuando en realidad pertenece como a ciertas élites de poder o de hegemonías que esconden estos ejercicios de violencia. Entonces ya cuando vemos mujeres en televisión, ¿qué se nos está diciendo? Ya cuando vemos publicidad sobre qué es bello, qué no, o qué producto que tenemos que comprar, ¿no? ¿Qué se nos está diciendo realmente, ¿no? Y atacar estas instancias, ver publicidad sexista o publicidad discriminatoria y llamarla como lo que es, reconocer el problema, que creo que es algo de lo que hacemos en este programa también. Entonces, claro, abrir espacios, que no solamente vengan a reconocer lo que decía en cotidianidad sobre qué tanto hace la familia o qué tanto hace el niño o la niña con sus espacios cercanos, sino también pensar en lo macro, en cómo esta publicidad, o sea, se pueden hacer cosas mejores, ¿no? Sí. Y demandarlas también, reconocerlas y ser críticas y críticos al respecto. Yo comentaba fuera del aire que esta estandarización de la belleza o estos ejemplos de la belleza habían empezado, o generalmente se hablaba de Occidente, no se hablaba tanto de Oriente, por ejemplo, y ahora parece que, según las últimas estadísticas, en Oriente también están luchando desde hace ya 4 o 5 lustros, o 20, 25 años, que están luchando contra que la juventud quiere también tener un cuerpo ideal. Tienen otra conformación física, pero también en la cuestión de pinturas, en la cuestión hasta en los tatuajes, ¿no? Ya hay otra inclinación que sí les preocupa, por lo menos a los orientales, como nos preocupa a nosotros. Yo creo que hemos platicado en forma general de esto. Este es un tema que da para muchísimo más, pero me gustaría una conclusión de ustedes de lo que platicamos hoy en 1 minuto cada uno, que es lo que tenemos, o lo que me indican que tenemos. Empezamos por las damas. Bueno, gracias. Híjole, qué complicado. Bueno, primero decir eso, que evidentemente no podemos tener ya una respuesta cuando a lo mejor todavía no nos hemos planteado las preguntas adecuadas para pensar el problema. Entonces, a ir hacia estas preguntas, en función de pensar, por ejemplo, esta relación Oriente y Occidente, creo yo que mucho de esto depende de cómo se ha ido modificando la economía global, que depende de muchas formas en cómo consumimos y cómo entendemos la belleza, pero también tendría mis reservas, porque eso no quiere decir que las culturas que no han sido tocadas, digamos, por este sistema de globalización, no tengan ya esas prácticas. Neoliberal, ahí. Dijiste hace un rato. Sí, claro. Ya no tengan ya prácticas así. Entonces es para pensar con macro, sí, pero también qué tanto nosotros reproducimos este tipo de ejercicios violentos desde nosotros mismos y desde nuestros espacios cotidianos. De nuestra trinchera. Sí. Entonces, como yo pensaría eso, generar pensamiento crítico, abrir este tipo de espacios, también a llamar las cosas por su nombre y como son. Hay ejercicios violentos aquí, entonces vamos a reconocerlos. Claro. Yo creo que eso podría empezar a plantearnos las preguntas para pensar desde dónde llegan todas estas múltiples raíces del problema, ¿no? Muy bien. Yo creo que un ejercicio como de confrontación, como de ver, salirnos un poco del problema y verlo desde afuera, pero, o sea, nosotros vernos mezclados en este tema, la belleza, y cuestionar cómo estamos posicionados, me parece que es como muy importante, ir a la parte crítica del cuestionarnos lo que hacemos en la cotidianidad. ¿Por qué siempre pongo ese programa? ¿Qué palabras utilizo? Como ejercicio de reflexión, entiendo que a lo mejor no puede ser muy común, o sí puede ser muy común, pero el fomentarlo, el no criticarlo cuando se da otra forma de pensar y demás, creo que es una línea muy importante. Y la otra, creo que también sí tienen efecto los medios y demás, pero quizás mi lente más como psicoanalista es que esto es algo que puede detonar a lo mejor en una persona y se puede ver de cierta manera en su conducta, en lo que hace, pero que eso tiene antecedentes que están ligados a lo que significa para la familia, lo que significa para los que me rodeo el ser bello o no ser bello, y eso inclusive puede tener conexiones generacionales. Entonces también pensarlo en términos de mi pasado, de mi historia, de mi identidad, creo que también es un ejercicio necesario. Es yo que estoy poniendo en la necesidad de ser visto a través de lo bello, qué significa para mí, y ese análisis quizás propio más en el plano histórico. Muy bien, yo les agradezco a los dos, de veras, porque hemos profundizado en el tema, como decía, pues da para mucho más, pero el tiempo no da para tanto, entonces para una próxima visita que me hagan, ahí seguiremos platicando. Gracias, muchas Andrea, gracias. Gracias. Y gracias a usted por seguirnos cada semana con un tema de interés. El próximo domingo no será la excepción.
Buenas noches y muchas gracias.